Bienvenidos a este nuevo día de su tiempo de refrigerio. Así dice el Señor, donde siempre habrá una palabra de Dios para tu alma, para tu espíritu. Porque recuérdate nuestro texto base, a 2 de Corintios 3:17, porque ahora en este tiempo el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Por eso creo que este tiempo de refrigerio y este lugar de bendición, siempre habrá una palabra de Dios para alimentar tu espíritu y tu alma. Muchas veces nuestra alma y nuestro espíritu se fatiga, nuestra alma se desanima, se desalienta, se cansa, pero Dios siempre vendrá con su palabra, con una palabra que sustentará tu alma y tu espíritu para renovarte como el águila, para volver a darte esas fuerzas como el búfalo, seguir caminando, seguir adelante. Recuérdate que esta es una jornada nada más, esto es solamente un tiempo pasajero, pero para que podamos continuar esa carrera y llegar hasta nuestra meta, la patria celestial, donde es nuestra morada eterna, siempre habrá una palabra de Dios para sustentarte, para fortalecerte. Y para mí es un gozo, es un privilegio volver a estar aquí en este día, en este lugar, en esta aula, en esta clase, juntamente contigo, siendo edificados por el precioso Espíritu Santo. Cada vez me convenzo más que en este tiempo, después de que el Señor Jesús partió, Él dijo, y ya lo hemos leído, ya lo hemos examinado, ya lo hemos repasado, esa lección ya la hemos repasado, pero ahora más que nunca necesitamos que esa palabra, que esas palabras de nuestro Señor Jesús, que esas recomendaciones, que esas advertencias las anidemos, las tatuemos en nuestro corazón para que nunca se nos olvide. Las palabras del Maestro de Maestros, cuando Él dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Dijo, les mandaré, les daré, rogaré al Padre por el Consolador, el Ayudador, el Espíritu Santo, el que te ayudará, el que te enseñará, el que te conducirá, te guiará y el que te recordará y te enseñará todas las cosas. Creo que en estos días, de hoy en adelante, ayer ya pasó, pero de hoy en adelante, más que nunca, debemos de agarrarnos, debemos de tomarnos de la mano, porque el Consolador, Paracletos, el ayudador, dice, era uno igual a Él, uno que camina al lado nuestro y está dentro de nosotros y sobre nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tomarle la mano, caminar al lado de Él, asegurarnos que Él va al lado nuestro, porque Pablo en el libro de Efesios dice, muchos tienen al espíritu contristado, y muchos lo tienen apagado y caminan y caminan y caminan y caminan una senda que quizá muchas veces esa senda ya no es la senda de Dios. Caminan por un camino donde el Espíritu ya no va con ellos. Está con ellos, pero ya no va con Él guiándolos, conduciéndolos, porque Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, pero ya no escuchamos su guianza, su instrucción. Y me recuerda, esta semana me recordaba de la historia de una película. Muchas veces las tinieblas han pervertido o han tratado de pervertir las cosas de Dios. Y ellos muestran enseñanzas, pero cuando tú y yo meditamos en el trasfondo de esa enseñanza, nos damos cuenta que las tinieblas jamás podrán evadir y evitar una realidad. La realidad de un Dios verdadero, la realidad de un creador, la realidad de aquel que dio el manual y la instrucción para nuestra vida. Y meditaba en la película de Pinocho, ese niño de madera que su sueño era ser un niño real en el futuro.
y me recordaba cómo le fue encomendado una cosa. El carpintero que lo creó le dio una encomienda, pero en el camino se encuentra con personas que lo desviaron. Y me recordaba y decía, muchas veces nuestra vida puede ser igual. Y cuán peligroso es cuando tú has perdido esa sensibilidad de la compañía, de la comunión con el Espíritu Santo, el que te puede guiar, el que te puede conducir, el que te puede guardar. Por eso para mí es un gozo y un privilegio volver a estar aquí en esta clase, donde tú que me estás mirando y tú que me vas a ver en el futuro, vamos a ser edificados, vamos a ser enseñados, instruidos por este manual, por el maestro por excelencia. Vamos a leer la lección y el Espíritu Santo es el que se va a encargar de ayudarte a ti y de ayudarme a mí a entenderla, a conocerla, y nuestro entendimiento se va a ensanchar y vamos a anhelar cada día. Esto es como una disciplina. Entre más tú le permites a Él que te enseñe, que te guíe. Su palabra dice que la palabra profética es por medio del Espíritu Santo con 3 propósitos: exhortarte, consolarte y edificarte. Y este tiempo de refrigerio, así dice el Señor, Él siempre vendrá con una palabra que hará el efecto de las 3 cosas en nuestra vida. Por tanto, tú que me estás mirando, tú que me vas a ver y yo juntamente contigo, debemos de estar con nuestro oído atento, presto, para no ser desviados, para no ser distraídos, para no ser engañados, como dijo el Señor Jesús en su palabra una y otra vez. Guardaos, estar firmes, estar atentos, que no seáis engañados, que no seáis desviados de la verdad. Por eso este tiempo de refrigerio, así dice el Señor, tiene un solo propósito: revisar el legado de las palabras de nuestro Maestro de maestros, del Señor de señores, del profeta de profetas. Y cada vez que estudio, que leo, que indago su palabra para mi beneficio, puede ser un versículo, puede ser un capítulo, cada vez me convenzo más y más de la responsabilidad que tú que me estás mirando y yo tenemos. Todos aquellos que oímos, que escuchamos la voz del Espíritu o la palabra de Dios, tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad que ya no somos ignorantes y tenemos una decisión que tomar: hacer lo que la palabra nos manda o hacer lo que yo quiero, lo que yo creo y lo que yo pienso, como a mí me parece. ¿Cómo vas a actuar tú? ¿Y cómo voy a actuar yo? Cuando venga un siervo de Dios y te hable su palabra. Cuando venga el Espíritu Santo y te enseñe qué es lo que tú y yo vamos a hacer. ¿Vamos a obedecer? ¿Y vamos a poner por obra la instrucción que se nos está dando? ¿O vamos a seguir haciendo como queremos y como bien nos parece? Vengo contenta en este día, como siempre. Primeramente, porque vengo a una clase donde sé que hay muchos hombres y mujeres, hijos e hijas, discípulos, igual que yo, con hambre, con sed de compartir, de aprender, de ser instruidos, de ser enseñados, de ser corregidos, de ser capacitados, de ser edificados, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y se cumpla en la mía. En esta semana el Señor me hablaba 3 cosas y estamos en el versículo, en esta clase, en esta instrucción, en esta norma de parte de nuestro
nuestro Señor Jesús. Recuérdate que estamos en Mateo capítulo 6 y vamos a repasar la lección del versículo 34. Por nada estéis afanados, 6:25. Vuestro Padre sabe de lo que tienes necesidad. No busques las cosas que los paganos, los que no conocen a Dios, los gentiles buscan. Porque vuestro Padre sabe de lo que tenemos necesidad y Él nos proveerá más para nosotros. Dice el Señor Jesús, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que tú necesitas, Él te las añadirá. Son palabras del Señor Jesús, son palabras del Maestro de Maestros. Y en esta semana, cuando meditaba en este versículo, y es tan extenso, venía a mi memoria un recuento de las clases en las cuales hemos estado sentados, en las cuales hemos estado siendo enseñados por el Espíritu Santo, repasando la lección de las bienaventuranzas, las instrucciones, las normas, las reglas, las ordenanzas que el Señor Jesús empieza a hablar cuando empieza su ministerio. Y decía yo, ¿cuántos hemos hecho un alto y hemos meditado lo que verdaderamente quiere decir buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Empiezo a hacer un pequeño recuento, porque recuérdate que esta es una jornada y todavía nos faltan muchas lecciones, pero en estas pocas que hemos revisado, que hemos sido instruidos y ajustados por el Espíritu, porque mi vida ha cambiado completamente. Quizá antes corría, quizá antes saltaba obstáculos rápidamente, velozmente, pero ahora he llegado a una etapa de mi vida donde ya no corro, simplemente espero que el Espíritu me enseñe y me instruya. Y cuando meditaba en el buscar el reino de Dios y su justicia, le hacía una pregunta al Señor: ¿qué es tu reino y tu justicia? Y el Señor siempre tiene la respuesta correcta, exacta y perfecta y sencilla. ¿Por qué digo sencilla? Porque solamente leer y hacer. Y el texto base en el que empezamos, Mateo 7:24. ¿A qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? Para mí ponerlo en práctica es obedecer. ¿Cuánto más para ti y para mí, amigo y amiga, hermano y hermana, que me estás viendo, que ya hemos caminado un buen trayecto en el Evangelio, es esta demanda? Hacer, no solo oír. Y meditaba y le decía: Señor, esto es una clase, una instrucción, donde te preparan para hacer el examen. El examen es cuando te enfrentas a la situación conforme la instrucción. Ahí vas a determinar si pasas o no pasas. Pasar es hacer lo que oíste. No pasar es determinar, seguir en tu propio entendimiento, en tu propia opinión. Te voy a poner el ejemplo. Perdona al que te ofende. Cuando te enfrentas con alguien que te ofendió, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque el Señor nos prepara por el Espíritu, nos trabaja nuestra alma, enseña nuestra alma. Y de la manera como Dios nos enseña es sencilla. Cuando leemos el Padre Nuestro, la oración que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos: cuando ores,
ora de esta manera. Ya lo vimos en Mateo capítulo 5. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, no en la vida del prójimo, no en la vida de mis hijos, no en la vida del cónyuge, en mi vida. Yo voy a determinar que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Y a renglón seguido, perdona mis ofensas y ayúdame a perdonar, o yo perdono a quien me ha ofendido de la misma manera como tú me has perdonado. Ese es un examen. Ese es creo que es el examen donde cuando no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, muchos lo reprobamos. Porque no recordamos lo que Dios nos ha perdonado. Y cuando nosotros no recordamos en un espíritu de gratitud lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en lugar de perdonar al prójimo, nos sentamos como un juez o nos sentamos como un crítico. Un crítico es alguien que está mirando los defectos de los demás. Un juez es el que está señalando. Pero cuando tú y yo tenemos ese espíritu de gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por lo que Dios ha perdonado en nuestra vida, simple y sencillamente decimos sí, amén. Sí, Señor, a tu instrucción, amén. Cierto, lo voy a hacer. Voy a perdonar como tú me has perdonado. Esa es la clase, esa es la lección en la que vamos a enfocarnos en este buen día. Y espero que tú ya desde al despertar, al abrir tus ojos, hayas empezado a celebrar la bondad, la misericordia, la gracia, el favor, la fidelidad, la integridad de Dios hacia sus promesas y su palabra sobre tu vida y mi vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por este nuevo despertar que tú nos has permitido abrir los ojos, Señor amado, porque esa es una garantía para nuestra alma de que tu propósito, tus planes y tus palabras declaradas acerca de nosotros aún no se han cumplido todavía plenamente. Estamos convencidos que la oportunidad de abrir nuestros ojos en este día es porque todavía hay planes preparados, obras que tú preparaste y que aún ya hiciste. Solamente debo de disponer mi alma, mi cuerpo, mi espíritu y los miembros todos de mi ser para hacer esos utensilios, para hacer ese canal de bendición en este buen día. Te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú ya te hiciste presente. Gracias porque tú aún ya pusiste el querer y el hacer en aquellos que están viendo y en aquellos que van a ver en el futuro. Señor amado, este programa, este canal de televisión, Señor, este manantial de agua, Señor, donde fluye tu palabra, siervos y siervas, Señor, proclamando tu evangelio, el evangelio que tiene que ver con un pecador, con un salvador, con un sacrificio, con un redentor, con beneficios y méritos que solo pueden ser obtenidos de la cruz del Calvario. Te damos gracias por esos siervos, esos hombres y mujeres, Señor, valientes, Señor, ese remanente, esas rodillas que aún no se han doblado ni jamás se doblarán ante ningún otro Dios,
ante ningún Baal, ante ningún ídolo, Señor amado, sino permanecen fieles para transmitir el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino de los cielos, el mensaje, Señor, que tú has depositado en nuestros corazones, en nuestras bocas y en nuestra mente. En este buen día te damos gracias por la oportunidad, Señor amado, que con temor y temblor reverente podamos, Señor, compartir tu palabra, y te damos gracias de antemano, precioso Espíritu Santo, porque tú ya preparaste los corazones que recibirán el regalo de la gracia y de la misericordia, porque ese es un regalo otorgado del Dios de dioses y el Señor de señores, a quien Él le place, a quien Él quiere. Y eres tú, precioso Espíritu Santo, el que prepara el corazón, redarguyéndolo de justicia, de pecado y de juicio. Eres tú el que lleva ese regalo. Eres tú el que prepara la tierra para que tu palabra, Señor, no regrese vacía. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, no solo convence de justicia, de pecado y de juicio al corazón, Señor, que aún no se ha arrepentido y quebrantado, sino también, Señor, redarguye el corazón de aquellos que ya te conocemos, haciendo los ajustes necesarios que aún han de ser hechos en nuestro corazón, quitando esos clavos, esas enseñanzas, Señor, que fueron mal puestas, para poner, Señor, tu palabra y tu instrucción correcta. Gracias en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, porque ese es tu trabajo, esa es tu responsabilidad. Tú solamente eres el único que puede traspasar los tuétanos, la médula, Señor amado, hasta lo profundo, discerniendo con tu palabra las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón, para ser esos representantes, para ser esos administradores, para ser esos embajadores, para ser esos siervos y esas siervas, Señor, esos discípulos, esos hijos, Señor. Todas las cosas que tú hablas acerca de tu pueblo y tu linaje, es necesario que tu palabra venga primeramente a hacer el efecto en nuestros corazones, que en el temor y en el temblor reverente, sabiendo que un día nos presentaremos delante de ti y queremos oír las palabras: bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho nos pondrás, Señor. Pero para otros será la declaración: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, no os conozco. Queremos ser fieles a tu palabra, fieles a tu mensaje, fieles a tu encomienda, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por el fruto abundante, Señor, que tú darás por medio, Señor, de estos manantiales de agua, de estos tiempos de refrigerio. También tu palabra, Señor, corre, Señor, sale, Señor, como una saeta, trayendo sanidad, trayendo liberación, Señor, a aquellos que necesitan, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y de antemano te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer por medio de estos medios de comunicación, por medio, Señor, de cada uno de esos medios, Señor, por los cuales tu pueblo se alimenta. Señor, sabemos que tu palabra nunca regresará vacía.
caerá en la tierra, Señor, y dará el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme la capacidad que tú has dado. En el nombre de Jesús, que los ojos de nuestro entendimiento se abran, Señor, que las actitudes de nuestra alma sean como de niño, para que nos reveles, Señor, verdaderamente lo que es el reino de Dios y su justicia. En el nombre de Jesús, gracias por el regalo de tu palabra. Gracias por el regalo del Espíritu Santo. Gracias por el regalo de la salvación. Pero sobre todas las cosas, gracias por la misericordia. Gracias porque posaste tus ojos sobre nosotros, y no de ahora, Señor, sino desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús te bendecimos, y recibe tú toda la gloria y la alabanza. Amén. Bueno, después de esta breve introducción, continuamos con la enseñanza, la instrucción del Señor Jesús, con un corazón dispuesto siempre a obedecer y agradar al Padre. Porque si hay algo que es de gran estima delante de los ojos de Dios, es cuando tú y yo obedecemos su palabra y hacemos su palabra, la ponemos por obra. Porque cuando tú y yo la ponemos por obra, como dijo el Señor Jesús en Mateo 5, vean los hombres vuestras buenas obras, las que Dios preparó para ti, para mí. Recuérdate que tú y yo de nosotros mismos nada bueno podemos dar. Si hay algo bueno que tú y yo podemos dar y hacer, es porque verdaderamente hemos nacido de nuevo. Verdaderamente el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, y simple y sencillamente obedecemos la instrucción, seguimos la instrucción, seguimos la guianza. Y en esta semana, antes de repasar ese versículo que me llamaba mucho la atención, buscad el reino de Dios y su justicia. Y venía el Espíritu Santo agolpando tantas palabras que están en la Escritura que tú y yo las sabemos. Pero cuando las sabemos, te vuelvo a repetir, pero no las entendemos, es un conocimiento que está guardado en nuestro corazón. Pero vendrá el día en que el Espíritu Santo te lo recordará y te lo ayudará a entender. Y cuando Él te lo haga entender, tú no volverás a ser el mismo. Y no volverás a hacer las mismas cosas, sino ahora te conducirás en un temor reverente a Dios. ¿Y por qué te digo esto? Esta semana en nuestro trabajo, con la hermana que trabajamos, hemos tenido una semana ocupada, pero no tanto en trabajos de afanes, sino ocupada en que la palabra de Dios viene a nuestra vida. Y cuando viene a nuestra vida, tenemos una cosa que hacer: determinar, obrar conforme nuestra justicia, o dejar que la justicia de Dios obre, porque de todas maneras mi justicia no va a dejar que obre la justicia de Dios. Y cuando estábamos trabajando con esta hermana esta semana, a veces hay cosas que son justas y podemos hacerlas porque es lo justo, es lo correcto, es lo recto. Y trabajábamos en una casa y nosotras llevamos algunas cosas a esa casa, y se llegó el tiempo de terminar el trabajo en esa casa, de decir no más, vamos a regresar a este lugar. ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias alrededor que ya no nos convienen y se hacen una carga pesada, y las bendiciones de Dios no van a añadir nunca tristeza. Tristeza en cuanto a pesar, en cuanto a queja, en estar murmurando, en estar siempre incómodas. Y dijimos, bueno, ya no vamos a regresar a esta casa.
mejor la dejamos. Y nosotros llevamos algunas cosas, pero la señora de la casa miró las cosas que nosotros llevábamos y ella pensó que eran parte ya de la limpieza de su casa. Y cuando quisimos recoger nuestras cosas, algo en mí, el Espíritu Santo me habló y me dijo, yo dije, bueno, Señor, me voy a llevar esto, yo lo traje para trapear, esto yo lo traje para limpiar el baño, me lo voy a llevar porque es mío. Esto yo lo traje para limpiar el cromo del refrigerador y dije, es mío, me lo voy a llevar, yo lo compré. Era lo justo y lo correcto llevármelo porque yo lo compré. Cuando yo lo iba a agarrar y me lo iba a traer, el Espíritu Santo me habla y me dijo, tú lo trajiste y ella piensa que es parte de su propiedad. Tú te vas a ir y nunca más la vas a volver a ver. 2 cosas, vas a manchar el testimonio que yo he dado de ti en esta casa. Y número 2, vas a comprometer tus bendiciones. Porque en la mente de la señora iba a parecer un robo. En mi mente no, en mi mente era lo justo, lo correcto porque yo lo llevé. Pero en la mente de ella, que no conoce de Dios, iba a parecer un robo. Y me dice el Señor, vas a manchar el testimonio que yo he dado de ti y vas a comprometer tus bendiciones por esta mínima cantidad. Y las dejé. Aparentemente sufrí una pérdida, pero delante de los ojos de Dios sé que nunca hay pérdida cuando tú y yo determinamos hacer lo correcto. Y le sucede, yo no le compartí a la hermana, mi compañera, lo que Dios me había enseñado. Y le sucede lo mismo. Ella mira un bote grande de un químico que ella siempre lleva. Ella lo compra en su casa, lo compra y lo lleva por si lo necesita. Y siempre ella usa lo de ella. Y cuando ella mira el frasco grande y se da cuenta que ella no nos quiere pagar más, no nos quiere aumentar el sueldo, dice que en su mente ella pensó, bueno, lo correcto, lo justo es que yo llene de su frasco grande mi químico que yo pago con mi dinero. Dice que en el momento que ella iba a tomar de ese líquido y a vaciarlo, hubo una voz, el Espíritu Santo, que le habló y le dijo, ¿vas a tomar lo que no es tuyo? Y las mismas palabras, ella le dijo, Señor, yo compro esto y ella aquí lo tiene, ella tiene más, ella no nos quiere pagar lo que es, lo que no es, lo que es correcto. Lo justo es que yo tome de lo que es mío, yo no estoy robando, pero como el Señor nos enseña y Él va a obrar una justicia, la justicia de Dios es más excelente. Y meditaba y yo decía, ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Con este incidente que nos pasa a las dos, luego ella me cuenta y yo le comparto y resulta que el Espíritu Santo está trabajando en ella y en mí la misma cosa. Pero ella y yo tuvimos una decisión que tomar. Aparentemente sufrir pérdida, pero delante de Dios vamos a tener ganancia. Y meditaba el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Lo que hemos venido repasando, las normas, las enseñanzas, las instrucciones del Señor Jesús. Y en dónde entra esta situación que nos pasa esta semana. Caminar la milla extra. Era algo justo a mis ojos, pero a los ojos de la dueña de la casa quizá no era justo. Porque ella en su mente pensó, está dentro de mi casa, no me recuerdo que lo compré o no lo compré. Yo no lo compré, puede pensar ella, pero como estaba dentro de su propiedad y yo nunca le dije te lo voy a prestar, siempre lo usé como algo que era de ella. Ella podía pensar, Laura se fue y se llevó esto y esto, y ella pudo pensar, me robó. Cuando en realidad no era así, yo los compré.
Pero ¿en qué entra esto? En caminar la milla extra, en pasar por alto algo que no es justo en mis ojos. Es justo en los ojos de ella, pero no en el mío, porque yo lo compré de mi dinero. Y yo le decía, Señor, con Dios no puede uno argumentar. Dios viene su palabra y solamente tenemos una cosa que hacer y una cosa que esperar. Obedecer y seguir la instrucción. Y esperar en la vindicación de Dios, porque la justicia de Dios va a operar en mi vida vindicación en su tiempo. Pero si yo uso mi justicia me traerá pérdidas, porque yo me estoy creyendo mejor, porque yo me estoy poniendo en una posición más alta, y no es así. No es así, porque de una o de otra manera, siendo siervos, siendo hijos, siendo discípulos del Señor, siempre la demanda, el estándar para ti y para mí va a ser más alto. El Señor me llama la atención repasando las Escrituras, dice que el Señor sanaba a todos los enfermos, liberaba a todos los endemoniados, sanaba a toda dolencia. ¿Se lo merecían? Quizá no se lo merecían, pero Él de igual otorgaba la misericordia, otorgaba la gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo que no te mereces, pero te lo voy a dar. ¿Eso es gracia? Un regalo inmerecido, pero como a Dios le plació dárnoslo, yo lo voy a tomar. Entonces, de igual manera yo debo de actuar. ¿Era justo? Era justo en mis ojos, pero en los ojos de Dios camina la milla extra. Ve un poquito más adelante. Muestra una buena obra. Muestra que eres mi hija. Muestra que puedes despojarte de lo que yo te he dado, y es más bienaventurado dar que recibir, porque yo voy a recibir la recompensa de Dios. No quiero la recompensa del hombre, quiero la de Dios. Entonces, como quiero la de Dios, voy a actuar conforme a la justicia de Dios. En esa rectitud, la justicia de Dios se aplica de dos maneras. ¿Te recuerdas que lo estudiamos? Puede ser declarada para dar un justo pago o un veredicto a algo. Un juez da un veredicto a algo, un castigo, o la justicia de Dios puede ser, para nosotros conducirnos con rectitud, con integridad, como es Dios. Dios es íntegro, Dios es recto. Dios nunca vas a ver una injusticia en Dios. Aunque nos parezca, simplemente tenemos que esperar el tiempo en el que Él quiere vindicarnos. El reino de Dios y su justicia. Perdonar al que te ofende. Bendecir al que te maldice. Orar por el que te ultraja. No cometerás adulterio. No matarás. No matarás con una pistola en la mano. No, la lengua, con las palabras. Eso es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que ya hemos visto en Mateo 4, 5 y parte del 6, le decía yo al Señor, ¿con qué razón el Señor Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos? Porque ¿quién quiere vivir una vida íntegra, recta, como Dios lo pide? Y muchas veces vivir la vida íntegra y recta como Dios lo pide es quizá agachar la cabeza. Es quizá, aunque tú no tienes la culpa, hacerte ver como que tú eres el culpable. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. El Señor Jesús dijo, el que quiera ser el más grande en el reino de Dios o delante de Dios, dice, hágase el más pequeño, ponga al otro como más grande que él.
Denle el primer lugar al otro. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia, negarse uno mismo, morir. Por eso cuando vuelve el Espíritu Santo y me enseña, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque pertenecer al reino de Dios quiere decir vas a morir, te vas a negar y vas a tomar tu cruz. ¿Por qué? Porque ahora ya no te gobierna tu opinión ni tu entendimiento. Te gobierna las leyes, las normas, las enseñanzas del Rey y del Señor que nos compró, que nos llamó a su servicio, que nos hizo partícipes de su obra. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y más adelante el Señor lo habla. Por eso te decía que para mí Mateo 4, 5, 6 y 7 es como que el Señor Jesús pone la plataforma, pone la instrucción, pone la teoría. La teoría es el conocimiento para después ir a la práctica. Y ahí es donde muchos reprobamos la lección, pero nunca es tarde. Porque creo que este tiempo es donde el Espíritu Santo está, como dice su palabra en el libro de Santiago, poniéndonos en el espejo de la palabra. ¿A quién? ¿Al vecino? ¿Al prójimo? ¿Al que te rodea? No, a ti y a mí. Nos está poniendo en el espejo de la palabra. Y está haciendo los ajustes, está quitando lo que te estorba. Me llama la atención que el carpintero, cuando termina su obra, luego usa una lija que es como una navaja, más aparte la otra lija. La lija de la navaja es para quitar aquellos desniveles, aquello que todavía les sobra. A tus ojos y a mis ojos puede parecer que ya está bien, pero el experto, el carpintero de carpinteros, sabe que todavía hay cosas en mi vida y en tu vida que nos estorba, y Él va a usar su lija y nos va a quitar lo que no sirve. Y después va a venir con esa lija que es un poquito más suave, aunque todavía es rasposa, a perfeccionar, a pulir lo que tiene que pulir. Por eso no llevamos prisa. Por eso ahora voy entendiendo cada vez más. Antes corría, antes era como la gacela veloz, pero ahora voy entendiendo más. Y ahora, porque se trata no solo de saber, sino se trata de saber, de entender y de hacer. Y así es como vamos dando fruto, así es como vamos pareciéndonos, así es como vamos actuando. La naturaleza de Dios en nuestra vida va aflorando. Y me gozaba porque en esta semana el Señor me hacía observar alrededor y me hablaba el Señor una cosa, recordando lo que dijo el Señor Jesús, que en los últimos tiempos sería como en el tiempo de Noé y de Sodoma y Gomorra. Le decía yo al Señor, ¿cómo? Como en el tiempo de Noé. Muchas veces solo enfocamos el tiempo de lo externo, de lo que se mira, del pecado, de las injusticias, de que el hombre corre y se vuelve un egoísta y solo para él. Y el Señor me hacía observar una cosa más. En el tiempo de Noé y en el tiempo de Sodoma y Gomorra no había temor de Dios. Era uno de los factores importantísimos que se pueden ver. Ahora tú y yo lo podemos ver, porque la Escritura, tenemos la historia de la Escritura. Quizá ellos no lo veían en ese tiempo, pero tenían un pregonero de justicia que les hablaba lo que era lo recto, lo correcto, lo que Dios quería. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, quizá miraban a Lot en cómo se conducía en algunas ocasiones
Y para cerrar este pensamiento, la conclusión de esta clase, de esta meditación, buscad el reino de Dios y su justicia, quiero cerrar con este pensamiento que Dios traía a mi memoria cuando meditaba en la manera como la gente se conducía en el tiempo de Noé y en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Tenemos esos dos siervos y hay una característica importante que ante los ojos de Dios, Noé y Lot eran hombres justos. La Escritura no habla mucho de actitudes o características de ellos, pero cuando tú y yo vemos lo que es la justicia de Dios, algo han de haber tenido. Alguna actitud, alguna característica de Dios manifestaba en ellos. Por eso dice que delante de los ojos de Dios eran hombres justos. Y para mi pensamiento es alguien recto, íntegro. Alguien que tenía compasión, alguien que ayudaba al prójimo, que ofrecía la mano, daba la mano al prójimo. No habla mucho, pero tenían esa actitud, ese carácter de Dios. Eran hombres justos. Y meditaba en esta palabra. Y el Señor me hacía ver a mi alrededor algo que me sacudió. En este tiempo, como dice Eclesiastés, las cosas que son, ya fueron. Y las que fueron, serán. Pero yo quiero que tú y yo meditemos en esto. Una de las cosas que Dios me hablaba en esta semana acerca del tiempo que nosotros estamos viviendo, como vivieron esos siervos, estaba observando y Dios me hacía ver algo. La falta de temor de Dios en el corazón de la gente. Y lo que me sacudía era no en la gente que no conoce de Dios, no en la gente que nunca ha tenido una relación con Dios, que nunca se ha sentado en una congregación o en una sinagoga a ser enseñado, instruido. Lo que me sacudía es la falta de temor en los que se dicen que conocen de Dios. Eso era lo que me estremecía. Y yo le decía al Señor, guarda mi alma, guarda mi espíritu, de que siempre se conduzca delante de ti en temor y temblor reverente, porque la religión te enseñó de una manera, pero el evangelio es una cosa completamente diferente. Y cuando el Espíritu Santo me enseña, llego a una conclusión. Si al Maestro de Maestros, la palabra viva, caminando en esta tierra, solamente tuvo el fruto de 120 discípulos, ¿qué pasó con todas aquellas multitudes que probaron el favor de Dios, que miraron la bondad de Dios, que vieron al Maestro, a Dios mismo caminando por esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en sus corazones? ¿Qué pasó? ¿Por qué no aceptaron el regalo? ¿Por qué no obedecieron la instrucción? ¿Por qué no atendieron? ¿Por qué no determinaron cambiar su manera de vivir? Recuérdate el texto en el que empezamos, cuando el Señor Jesús, Él empieza a predicar, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, está cerca, viene pronto, porque Él iba a empezar a pregonar el mensaje de Dios Padre, del Dios que amó este mundo y por eso dio el regalo de la salvación por medio de su Hijo. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? Y hoy en esta madrugada el Señor me decía,
es una cosa solamente lo que pido, es el quebranto de un corazón arrepentido, que se vuelva y obedezca los mandamientos, obedezca las instrucciones. Y eso es lo que no hay. Esa es la razón por la que muchos no se volvieron, no se arrepintieron, porque determinaron seguir viviendo en su propio entendimiento, en su propia opinión, en su propia definición. Y el Evangelio para ti y para mí, querido hermano y hermana, amigo y amiga que me estás mirando, no es una opinión personal, es una determinación. Cuando viene la instrucción de Dios a nuestro oído, cuando viene Dios a hablarnos, tú y yo solamente tenemos una cosa que hacer: obedecer su palabra, obedecer su instrucción. Y eso me traía una reflexión en mi corazón y decía: Señor, estamos viviendo tiempos tan difíciles, pero la gente no se da cuenta. La gente cree que los tiempos difíciles son las quemazones, son los terremotos, son los tsunamis. No, los tiempos difíciles. Y venía una palabra de Dios a mí: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra? ¿Qué es fe? Fe es creer en Dios. Fe es creer que hay un Dios bueno, que hay un Padre bueno. Fe es creer que Él existe, aunque yo no lo veo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo manifiesta en mi vida, me trae esa paz, me trae esa seguridad de que Él es real y de que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor tienen un propósito. Tienen el propósito de seguirnos afirmando, de seguir creyendo, de seguir confiando, porque la paga, la gente que experimenta y que es afectada por las cosas naturales, no conocen a Dios. Y pueden suceder dos cosas en las vidas de ellos. Si la misericordia de Dios, los ojos de Dios se han posado sobre alguien, va a traer quebranto. Y va a reconocer al Dios verdadero. Y va a reconocer el sacrificio. Si no lo conoce y nunca lo ha conocido, y su corazón está lleno de amargura, de resentimiento y de enojo, lo único que va a hacer, se va a endurecer. Pero Dios, por eso me gozaba y una cosa me enseñaba el Señor: por sobre todo lo que tú y yo podemos experimentar, ver y vivir, el Espíritu Santo no es una palabra nada más. Él es una persona. Él es alguien que se quiere hacer real a tu vida y a mi vida cada día, cada día. Por eso dice el libro de Juan, que yo mengüe y que Él crezca. Tú y yo tenemos que darle esa oportunidad a la persona del Espíritu Santo. Él es Dios morando dentro de nosotros. Hace cuenta, el Espíritu Santo, tú lees los evangelios y tú estás mirando como una película lo que el Señor Jesús hacía. El Espíritu Santo es exactamente lo mismo. Dice que el Paracletos es uno igual a. El Espíritu Santo es igual a Jesús, pero morando dentro de ti y de mí. Él enseñaba externamente, pero el Espíritu Santo nos enseña internamente y va al lado, está dentro de nosotros y está sobre nosotros. El Espíritu del Señor, Isaías 61 y Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para proclamar las buenas nuevas, liberar al cautivo, dar vista a los ciegos, oído a los sordos y darle vida con una palabra a lo que está muerto. Anunciar el año favorable del Señor, de que todavía la misericordia de Dios está extendida. El brazo del Señor todavía está salvando y rescatando.
Eso es el reino de Dios y su justicia. Te exhorto a que sigas leyendo y escudriñando la Escritura y vas a ver cómo tu ser interior va a revolucionarse y vas a cambiar muchas cosas y te va a cambiar la manera de pensar y te va a cambiar la manera de actuar. Que sigas mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes y que hayas sido bendecido. Espero verte nuevamente la próxima semana. Bendiciones.